Buscas un ETF del S&P 500. Escribes el nombre. Y aparecen 25. Todos dicen replicar lo mismo. Todos prometen lo mismo. Todos parecen iguales. Entonces dudas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más seguro? ¿Cuál es el correcto? Y ahí empieza el ruido. La mayoría no se equivoca por elegir un mal ETF. Se equivoca porque no tiene un criterio para elegir. El problema no es la cantidad. Es la falta de filtro. Cuando no tienes un método, cada opción parece importante. Cuando tienes un método, el 90% desaparece. Y eso es lo que vas a aprender hoy. No necesitas comparar 25 ETFs. No necesitas analizar 10 páginas técnicas. No necesitas adivinar. Necesitas 3 filtros. 3 preguntas correctas que eliminan el ruido y te dejan con una decisión racional, estructural y sólida. Porque invertir no es elegir el más popular. Es elegir el que cumple con criterios claros. Y cuando hay claridad, desaparece la confusión. Hoy vas a dejar de perderte entre opciones. Y vas a empezar a decidir con método. El problema del exceso de opciones. Vivimos en una época donde el problema ya no es la falta de información. Es el exceso. Hace 20 años, encontrar un fondo que replicara un índice amplio era limitado. Hoy, escribes el nombre de un índice y aparecen decenas de ETFs que prometen exactamente lo mismo. Mismo índice. Misma estrategia pasiva. Misma exposición. Pero diferente proveedor. Diferente tamaño. Diferente comisión. Diferente estructura fiscal. Y ahí comienza la confusión. El inversor promedio piensa que más opciones significan más oportunidades. Pero en realidad, más opciones sin criterio significan más parálisis. La mente humana no fue diseñada para evaluar 25 decisiones técnicas al mismo tiempo. Cuando todo parece igual, el cerebro busca atajos. Y esos atajos suelen ser peligrosos. Elegir el más popular. Elegir el que más suena en redes. Elegir el primero que aparece en la plataforma. Elegir el que tuvo mejor rendimiento el último año. Ninguno de esos es un criterio estructural. Es reacción. Y cuando inviertes reaccionando, no estás construyendo patrimonio. Estás improvisando. Aquí es donde debemos hacer una distinción importante. Un índice no es un ETF. El índice es la regla matemática. El ETF es el vehículo que replica esa regla. 2 ETFs pueden seguir el mismo índice y aún así no ser idénticos en estructura. Uno puede reinvertir dividendos. Otro puede distribuirlos. Uno puede tener miles de millones bajo gestión. Otro puede ser pequeño y vulnerable al cierre. Uno puede cobrar una comisión mínima. Otro puede erosionar tu rentabilidad lentamente con costos mayores. Desde lejos parecen iguales. Desde cerca, no lo son. El problema es que la mayoría mira desde lejos. Mira el nombre grande. Mira el rendimiento anual. Mira la gráfica. Pero no mira la estructura. Y en inversión, la estructura es lo que determina la solidez. No necesitas convertirte en analista financiero para resolver esto. Necesitas entender qué preguntas hacer. Cuando haces las preguntas correctas, la lista se reduce sola. Cuando aplicas filtros claros, el exceso desaparece. Imagínalo así, estás en un supermercado con 40 tipos de arroz. Si no sabes qué estás buscando, pierdes tiempo comparando empaques. Pero si sabes que quieres arroz integral, orgánico y de cierto peso, el 80% queda descartado en segundos. Eso mismo ocurre con los ETFs. No se trata de encontrar el perfecto. Se trata de eliminar lo que no cumple. La claridad no viene de analizar más. Viene de filtrar mejor. Y en los próximos minutos vamos a aplicar 3 filtros que, utilizados correctamente, harán que el 90% de las opciones dejen de importar. No porque sean malas, sino porque no cumplen tus criterios. Cuando eso sucede, la decisión deja de sentirse como una apuesta. Y empieza a sentirse como una elección racional. Ahora sí. Empecemos con el primer filtro. Capítulo 1. Filtro número 1.
Acumulación versus distribución. El primer filtro es simple, pero elimina más opciones de las que imaginas. La pregunta es directa. ¿Qué hace el ETF con los dividendos? Porque todos los ETFs que replican índices amplios reciben dividendos de las empresas que los componen. Si inviertes en un ETF del S&P 500, estás invirtiendo en empresas que pagan dividendos. Ese dinero no desaparece. Se gestiona de dos formas posibles. Y aquí aparece la primera gran diferencia estructural. Un ETF puede ser de distribución o de acumulación. Un ETF de distribución paga los dividendos directamente a tu cuenta. Un ETF de acumulación reinvierte automáticamente esos dividendos dentro del fondo. Desde fuera parecen idénticos, pero el efecto a largo plazo es distinto. Si eliges distribución, recibirás flujo periódico. Ese dinero llega a tu cuenta y tú decides qué hacer con él. Puede ser útil si buscas ingresos pasivos o si ya estás en una etapa donde necesitas flujo constante. Pero si eliges acumulación, los dividendos no salen. Se reinvierten automáticamente. Eso significa que el interés compuesto trabaja sin interrupciones, sin fricción operativa y, en muchos casos, con mayor eficiencia fiscal dependiendo del país donde inviertas. Aquí es donde debes hacerte una pregunta honesta. ¿Estás construyendo patrimonio o estás buscando flujo? Si estás en etapa de crecimiento, generalmente la acumulación es más eficiente porque elimina la tentación de gastar y optimiza la reinversión automática. Si estás en etapa de retiro o necesitas flujo, la distribución puede tener sentido. Pero lo importante no es cuál es mejor. Es cuál es coherente contigo. La mayoría de las personas no revisa este detalle. Compra el ETF porque replica el índice correcto y nunca mira si es acumulativo o distributivo. Y después se sorprende cuando recibe dividendos que no esperaba o cuando no los recibe. Ese pequeño detalle puede cambiar tu planificación financiera. Imagina dos inversores. Ambos invierten la misma cantidad durante 20 años en el mismo índice. Uno elige acumulación y el otro distribución, pero el segundo no reinvierte disciplinadamente los dividendos. Al final del periodo, la diferencia no la marcó el mercado. La marcó la estructura. Eso es lo que estamos buscando aquí. Estructura. Cuando aplicas este primer filtro, automáticamente descartas la mitad de las opciones disponibles, porque ya no estás buscando un ETF del S&P 500. Estás buscando uno con una estructura específica de dividendos. Y eso cambia la conversación. Ya no comparas 25. Quizás comparas 10. Y el ruido empieza a desaparecer. Pero todavía quedan opciones. Así que pasamos al segundo filtro, que tiene que ver con estabilidad y tamaño. Porque no basta con que el ETF haga lo correcto con los dividendos. También debe tener solidez estructural. Continuamos. Capítulo 2. Filtro número 2. Tamaño y liquidez, AUM. Ahora que ya sabes si buscas acumulación o distribución, la lista se redujo. Pero aún quedan varias opciones. Y aquí aparece el segundo filtro, tamaño y liquidez. AUM significa Assets Under Management. En términos simples, ¿cuánto dinero administra ese ETF? Puede parecer un dato técnico sin importancia. No lo es. El tamaño de un ETF habla de tres cosas. Estabilidad. Confianza del mercado. Riesgo de cierre. Un ETF muy pequeño, con pocos activos bajo gestión, puede funcionar perfectamente. Pero tiene un riesgo adicional. Si no crece lo suficiente, la gestora puede decidir cerrarlo. Cuando un ETF se cierra, no pierdes tu dinero, pero tu posición se liquida y puede generarte eventos fiscales no planeados o forzarte a reinvertir en otro momento que quizás no era ideal. Eso ya es una fricción innecesaria. Por eso, en general, los ETFs con mayor AUM ofrecen mayor estabilidad estructural. No porque sean mágicos, sino porque el mercado ya los validó. Ahora hablemos de liquidez. Liquidez significa facilidad para comprar y vender sin afectar el precio. Un ETF con alto volumen de negociación suele tener spreads más ajustados. El spread es la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Si el ETF es poco líquido,
Esa diferencia puede ser mayor, lo que implica un costo oculto cada vez que operas. Es un detalle que muchos ignoran. Ven que el ETF replica el mismo índice y que la comisión es parecida, pero no revisan volumen ni tamaño. Imagina dos ETFs que replican exactamente el mismo índice. Uno administra 80.000 millones de dólares. El otro administra 120 millones. Ambos funcionan hoy. Pero, ¿dónde dormirías más tranquilo a largo plazo? La estabilidad no se improvisa. Se elige. Esto no significa que debas elegir siempre el más grande sin pensar. Significa que debes evitar extremos innecesarios. Un ETF demasiado pequeño sin historial suficiente puede añadir incertidumbre que no necesitas. Recuerda algo importante. En inversión pasiva, no estás buscando emoción. Estás buscando eficiencia. Cuando aplicas este segundo filtro, la lista se reduce aún más. Tal vez ya no comparas 10. Quizás comparas 4 o 5. Y la decisión empieza a sentirse menos abrumadora. Pero todavía queda un elemento que afecta directamente tu rentabilidad final. Un elemento pequeño en apariencia, pero poderoso en el tiempo. Pasemos al tercer filtro. Capítulo 3. Filtro número 3. Expense Ratio. El tercer filtro es la comisión. Más específicamente, el Expense Ratio. El Expense Ratio es el porcentaje anual que el ETF cobra por administrarse. No lo ves descontado en tu cuenta. No te llega una factura. Se descuenta automáticamente del rendimiento del fondo. Y por eso es tan peligroso ignorarlo. Porque es invisible. Si un ETF tiene un expense ratio de 0.04% y otro de 0.25%, la diferencia parece insignificante. 0.04 contra 0.25. Suena pequeño. Pero en inversión, lo pequeño acumulado en el tiempo deja de ser pequeño. Imagina una inversión constante durante 25 años. Mismo índice. Mismo rendimiento del mercado. Misma disciplina. La única diferencia es la comisión. El ETF con menor expense ratio dejará más dinero trabajando para ti cada año. Ese dinero adicional también se capitaliza. Y esa diferencia, que parecía irrelevante, se convierte en miles o incluso decenas de miles a largo plazo. Las comisiones son como una fuga lenta. No destruyen tu portafolio en un año. Lo erosionan silenciosamente durante décadas. Ahora bien, cuidado con un error común. No siempre el ETF con la comisión más baja es automáticamente la mejor opción. Debes verlo junto con los filtros anteriores. Si un ETF tiene una comisión ligeramente menor pero es muy pequeño o tiene baja liquidez, quizá el ahorro no compensa el riesgo adicional. La clave es equilibrio estructural. Pero dentro de ETFs que replican el mismo índice, con tamaño sólido y buena liquidez, normalmente elegir el de menor expense ratio es una decisión racional. Y aquí ocurre algo interesante. Después de aplicar estos tres filtros: tipo de dividendos, tamaño y liquidez, comisión. La lista que parecía interminable se reduce dramáticamente. De 25 opciones, tal vez quedan 2 o 3. Y ahora ya no eliges por intuición. Eliges por descarte estructural. Eso cambia completamente la experiencia. Porque ya no estás tratando de encontrar el mejor ETF del mundo. Estás eligiendo el que cumple criterios claros y objetivos. Y cuando haces eso, la decisión deja de ser emocional. Se vuelve técnica. Se vuelve sencilla. Ahora que ya eliminamos el 90% del ruido, es momento de consolidar todo en una checklist práctica. Porque la claridad necesita un sistema. Continuamos. Antes de continuar con la checklist final, déjame decirte algo importante. Si este contenido te está ayudando a tomar decisiones con más claridad, apóyalo. Dale me gusta a este video. Eso le indica al algoritmo que este tipo de educación financiera estructural vale la pena difundirse. Y si quieres seguir aprendiendo a invertir con criterio, sin ruido y sin improvisación, suscríbete al canal. Aquí no buscamos emoción momentánea. Buscamos estructura, disciplina y decisiones racionales que construyan patrimonio en el tiempo. Ahora sí.
Vamos a convertir todo lo que vimos en una checklist clara que puedas aplicar cada vez que enfrentes múltiples ETFs. Continuamos. Capítulo 4. Checklist final de decisión. Hasta ahora ya entendiste 3 filtros fundamentales. Pero el conocimiento sin estructura práctica se diluye. Así que vamos a convertir todo en una checklist clara, directa y aplicable. La próxima vez que enfrentes 20 o 30 ETFs que parecen iguales, no compares gráficos. No te pierdas en foros. No improvises. Haz esto. Primero, define el tipo de ETF que necesitas. Acumulación o distribución. Si estás construyendo patrimonio a largo plazo y no necesitas flujo, la acumulación suele ser más eficiente. Si necesitas ingresos periódicos, la distribución puede tener sentido. En cuanto respondas eso, la mitad de las opciones desaparecen. Segundo, revisa el tamaño del fondo. ¿Cuánto AUM tiene? No necesitas el más grande del mundo. Pero evita los extremadamente pequeños sin historial. Un ETF con buen tamaño y trayectoria te ofrece estabilidad estructural. Tercero, revisa la liquidez. Observa volumen promedio y spreads razonables. No quieres pagar costos ocultos cada vez que operas. Cuarto, compara el expense ratio entre las opciones que sobrevivieron a los filtros anteriores. Dentro de ETFs equivalentes, elige el que ofrezca eficiencia en costos. Quinto, revisa la fecha de lanzamiento. Un ETF con historial suficiente te permite evaluar consistencia operativa. No es imprescindible que tenga décadas, pero tampoco quieres uno lanzado hace 3 meses sin validación. Eso es todo. No necesitas 20 métricas. No necesitas análisis complejo. Necesitas orden. Cuando aplicas esta checklist, la decisión deja de ser abrumadora. Porque ya no estás preguntando, ¿cuál es el mejor ETF? Estás preguntando, ¿cuál cumple mis criterios? Y esa es una pregunta completamente distinta. Pero aún falta algo importante. Porque incluso después de tener un método claro, muchas personas cometen errores que no tienen que ver con el ETF, sino con la forma en que deciden. Vamos a hablar de esos errores. Continuamos. Capítulo 5. Errores típicos al elegir un ETF. Ya tienes filtros. Ya tienes checklist. Pero eso no te inmuniza contra errores. El primero es elegir por rentabilidad reciente. Ves un ETF que subió más el último año y asumes que es mejor. Pero si replica el mismo índice que otro, la diferencia suele deberse a pequeños factores estructurales, costos o momento de mercado. No es una garantía futura. Invertir mirando el retrovisor es una forma elegante de perseguir rendimientos. El segundo error es elegir por popularidad. Porque lo mencionan en redes. Porque lo recomienda un influencer. Porque todo el mundo lo usa. La popularidad no reemplaza el análisis estructural. Un ETF puede ser popular y no ser el adecuado para tu objetivo fiscal o tu etapa financiera. Tercer error, ignorar la estructura fiscal. Muchos inversores no revisan cómo se tratan los dividendos en su jurisdicción. Un ETF de distribución puede generarte eventos fiscales periódicos que no tenías previstos. Uno de acumulación puede ser más eficiente dependiendo del país. La rentabilidad bruta no es lo mismo que la rentabilidad neta después de impuestos. Cuarto error, sobreanalizar. Sí, también existe. Pasar semanas comparando mínimos detalles entre dos ETFs prácticamente idénticos. Discutir diferencias marginales de tracking error insignificante. Buscar el perfecto. Mientras tanto, el tiempo pasa. Y en inversión, el tiempo es el activo más poderoso. El objetivo no es encontrar el ETF perfecto. Es elegir uno estructuralmente sólido y sostenerlo. Quinto error, cambiar constantemente. Comprar uno. Venderlo meses después. Cambiar por otro que parece mejor. Cada cambio puede generar fricción, costos y pérdida de enfoque. La consistencia supera a la microoptimización. Aquí es donde debemos recordar algo fundamental. Un ETF es un vehículo. No es la estrategia completa. No es la garantía de riqueza. Es una herramienta eficiente para ejecutar una decisión más grande,
Invertir con disciplina en el largo plazo. Cuando entiendes eso, el ETF deja de ser el centro del drama. Se convierte en una pieza más del sistema. Y eso nos lleva al último punto. La mentalidad correcta para elegir. Porque si tu mentalidad es correcta, los filtros funcionan. Si tu mentalidad es emocional, ni el mejor ETF te salva. Continuamos. Capítulo 6. La mentalidad correcta para elegir. Después de todo lo que vimos, puede parecer que elegir un ETF es un proceso técnico. Y lo es. Pero también es un proceso mental. Porque la mayor parte de los errores no ocurren por falta de información. Ocurren por falta de claridad interna. Cuando buscas el ETF perfecto, en realidad estás buscando certeza absoluta. Y en los mercados, la certeza absoluta no existe. Lo que sí existe es probabilidad estructurada. Existe método. Existe disciplina. El objetivo no es ganar la lotería del ETF ideal. Es elegir uno que cumpla criterios racionales y mantenerlo el tiempo suficiente para que el mercado haga su trabajo. La rentabilidad no viene de cambiar constantemente de instrumento. Viene de sostener una buena decisión durante años. Si aplicas los 3 filtros: tipo de dividendos, tamaño y liquidez, expense ratio, y utilizas la checklist que construimos, la decisión deja de ser un laberinto. Se convierte en un proceso. Y cuando hay proceso, desaparece la ansiedad. Muchos inversores principiantes creen que el éxito está en elegir el correcto. Los inversores disciplinados saben que el éxito está en sostener una estructura coherente. No necesitas analizar cada ETF del mercado. No necesitas seguir cada tendencia. No necesitas reaccionar a cada titular. Necesitas claridad suficiente para decidir. Y disciplina suficiente para mantenerte. Porque al final, el ETF no construye tu patrimonio. Tu constancia sí. Y cuando reduces el ruido, lo que queda es simple. Un vehículo adecuado. Un plan claro. Y tiempo. Eso es todo. Recapitulación breve. Si enfrentas 25 ETFs que parecen iguales, no entres en pánico. Aplica los filtros. Primero, acumulación o distribución. Segundo, tamaño y liquidez. Tercero, comisión. Después usa la checklist. Y verás algo interesante. El 90% desaparece. No porque fueran malos, sino porque no cumplían tus criterios. Invertir no es complicar. Es simplificar correctamente. Y cuando simplificas con método, la claridad se convierte en ventaja. Aquí no se trata de encontrar el ETF perfecto. Se trata de construir patrimonio con decisiones racionales. Eso es lo que realmente importa. Antes de cerrar, quiero proponerte algo simple. La próxima vez que veas 20 ETFs que parecen iguales, no entres en confusión. Aplica los filtros. Te dejé la checklist completa en la descripción de este video. Haz el ejercicio. Y si este contenido te ayudó a pensar con más estructura, escribe en los comentarios la palabra criterio. Porque invertir no se trata de reaccionar. Se trata de decidir con método. Si quieres seguir construyendo claridad financiera, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de modas ni de promesas rápidas. Hablamos de estructura, disciplina y patrimonio a largo plazo. Y si conoces a alguien que está paralizado entre demasiadas opciones, comparte este video. A veces no falta información. Falta orden. Nos vemos en el siguiente contenido.